Ser podcast. Hola a todos, bienvenidos a Ser Runner una semana más. Hoy vamos a irnos al que diría que es nuestro destino predilecto en este Ser Runner. Se hace desde Bilbao, pero se hace por y para las Islas Canarias. Yo, Negaña, muy buenas. Hola, muy buenas, Verónica. Frecuentamos mucho esa zona, pero es que lo merece. Pero que lo merece y que nos llaman. Hay que decirlo todo. Es que son oyentes impenitentes del programa, nos reclaman y nos gustan sus historias. Así que hoy otro carrerón. Citas muy bonitas. Esta no es la primera vez que la abordamos en este Ser Runner. Es ya la 14ª edición de una de las pruebas sin duda de trail running más consolidadas en el territorio español. Es la Tenerife Blue Trail by UTMB, que arranca mañana, sábado. Una cita para todos y para todas, con distancias desde luego para todos los gustos y con un recorrido y un entorno que ya sabéis que es maravilloso y que una semana más no nos queremos perder en este Ser Runner. Vamos a saludar en primer lugar a Óscar Herreras, compañero de deportes de Radio Club Tenerife, también corredor, aunque en esta ocasión digamos que va a ver los toros desde la barrera. Hola Óscar, muy buenas. ¿Qué tal, Verónica? Yo, muy buenas. ¿Cómo se presenta esta Blue Trail? Una más. Apasionante, con un cambio de fecha que ya de por sí es una novedad, porque la Blue Trail, la Blue, aquí en Tenerife la Mágica, habitualmente se ha corrido siempre en junio, y este año por el calendario UTMB, pues, que coincidía con otras pruebas importantes a lo largo también del circuito europeo, se ha adelantado a finales del mes de marzo. Y bueno, eso ya es una novedad importante, además una coincidencia con otras pruebas, o casi, con otras pruebas potentes aquí en Canarias, dentro de un poquito Reventón El Paso también, y bueno, pruebas importantes para los trail runners a nivel nacional, internacional y local, pero se presenta apasionante y sobre todo, primero, aparte de la élite, aparte de los figuras y las figuras a nivel mundial, con la climatología, que se está convirtiendo en protagonista, porque en este final del mes de marzo estamos viendo como Tenerife está más lluvioso de lo habitual. Habitualmente aquí en esta época del año suele llover, no demasiado, pero es que ha llovido mucho y sigue lloviendo, y claro, eso va a marcar un poco también bastante la trayectoria de los corredores en las diferentes pruebas. Bueno, seguramente mucha gente de la que nos esté escuchando ya conocerá esta circunstancia, pero Óscar, hasta el punto de que se tuvo que cancelar la prueba que iba a ser la inaugural, ¿no? Esa carrera vertical en la que nos consta que además tú ibas a participar, y que debido a las circunstancias meteorológicas, a cómo estaba el panorama con esas fuertes lluvias, no sé si es algo inédito en Canarias, ¿no? Que se tenga que suspender por el mal tiempo una prueba deportiva. Te diría que sí, efectivamente, por la experiencia que tenemos y el recuerdo además, no solo como corredor, sino a nivel periodístico y profesional. No recuerdo una cancelación de una prueba por las condiciones meteorológicas, alguna en un momento determinado hace muchos años cuando ha habido alguna alerta concreta y puntual, pero no es lo habitual. Evidentemente hubo mucha frustración, ¿no?, por parte de todos los participantes, porque a las 5:30 de la tarde, la prueba estaba para las 8 de la tarde, la subida al asomadero, la Vertical Night, con 3,5 kilómetros y 700 metros de desnivel positivo, el mítico asomadero, pues eran 130 los inscritos, y a las 5:30 recibimos todos un SMS de UTMB anunciando de la cancelación, y luego ya por el conducto oficial. Claro, lo primero fue sorpresa, porque eran 2 horas y media y es verdad, sabíamos que las condiciones no eran las mejores, pero bueno, estábamos preparados para la lluvia, el barro, las temperaturas por debajo de lo habitual en Tenerife y en Canarias, pero estábamos preparados. ¿Cuál es el problema o cuál es la problemática? Pues la seguridad, que no se podía garantizar el acceso primero de los vehículos de emergencia, de los voluntarios. Estaba absolutamente impracticable. La zona del asomadero es una zona en la que se puede llegar hasta un determinado punto en vehículos muy especiales y en 4x4, en vehículos que tengan unas condiciones para esos terrenos, pero es que ni siquiera esos vehículos, con lo cual, claro, seguridad lo primero, el safety first, y a partir de ahí, claro, la cancelación, que ha generado cierta controversia entre los corredores que no están acostumbrados aquí en Tenerife a que haya una cancelación por mal tiempo. Pero es que vamos a entrar un poco en esto, Óscar, que es importante, sí. Y sabemos además que se está hablando mucho en la ciudad y bueno, decías controversia, ¿no? Ha generado cierta polémica. Yo voy de frente, o sea, yo estoy con la organización, pero aun en el caso de que se haya podido exceder o equivocarse o extralimitarse, vamos a ver, luego nos quejamos de lo contrario. Estamos en un contexto, venimos de la Dana de Valencia, de un contexto climático, como decías, complicado, en el que digamos que todo el mundo está poniendo el acento en las cuestiones, como decías tú, de la seguridad.
No sé cómo lo ves, Vero, pero al final, sí, controversia, pero bueno, pues el que quiera quejarse que se queje. Pero controversia, claro, ¿no? Esto es lo que hay y no hay carrera y no pasa nada, ¿no? Sobre todo porque imaginemos que cualquiera de nosotros está disputando esa prueba, tiene un accidente en ese punto y es imposible que la organización te rescate. Y ahí todo el mundo diría, fíjate, ¿por la qué organización... no se canceló, etcétera? Sí, es verdad. Me imagino que es un poco no sé, ese doble pensamiento, ¿no, Óscar, que tiene todo el mundo también allí? Claro, sobre todo por una cuestión que yo lo resumo muy fácil, porque todos pensamos que no va a pasar nada. De partida pensamos que no va a pasar nada, es que son solo 3,5 kilómetros. Es que además es un terreno muy acotado, quiero decir. Es muy difícil que haya un percance, vamos a decir, grave. No hay grandes desniveles en el sentido de, bueno, pues sufrir una caída, sí, pero en principio, pero yo sí que conozco el Asomadero perfectamente y los que lo conocen y nos están escuchando perfectamente, hay algunas zonas que son complicadas, que aunque sea hacia arriba, hay, senderos muy sinuosos, estrechos, muy resbaladizos, con muchas ramas. Yo entiendo perfectamente y me alineo con lo que acaba de decir John. Yo me alineo con la organización, teniendo en cuenta que primero les ha costado muchísimo tomar esta decisión, porque a ninguna organización le gusta cancelar una prueba, haya 100 corredores o 1.500, y luego sobre todo porque han priorizado la seguridad. Y efectivamente yo creo que lo primero es evitar las lamentaciones y luego ya que lleguen las quejas que pueda haber. Además se reaccionó muy rápido. Se podía haber apurado un poco más, haberlo hecho allí sobre el terreno, que creo que hubiera sido peor. Se avisó con 2 horas y media de antelación y además se avisó de que se reintegraba el importe de la inscripción, obviamente, ya con la bolsa del corredor que todos teníamos, con la camiseta, el dorsal y todos los extras que vienen en la bolsa del corredor. Yo creo que es sentido común, simplemente. Bueno, vamos a, creo que zanjar este capítulo inicial de, evidentemente, una circunstancia que, es de mera actualidad y nos obligaba, ¿no?, a hacer ese primer vistazo a la Vertical Night que se tuvo que suspender. Lo que sí, Óscar, se va a disputar es todo lo de mañana. Y cuando digo todo es con mayúsculas, porque las distancias van desde los 24 kilómetros hasta las 110 de la prueba, digamos, estrella de la ultra, pasando por la prueba de 47, más o menos homologable a una maratón de montaña, la de 73 y luego relevos, carreras para niños, incluso otras pruebas adaptadas para personas con diferentes discapacidades. En total son 3.200 deportistas, leo aquí, de más de 60 países, con lo cual es un evento, donde el que no tenga cabida es porque no le gusta el deporte. Claro que sí, y está claro que hay distancias para todos, sobre todo además se ha adaptado una de las pruebas, digamos, la distancia más corta dentro de las diferentes modalidades, 110, 73, 47, la media, que son 24 kilómetros, se hace en horario vespertino, es decir, arranca a las 5:30 de la tarde, habrá corredores y corredoras que ya de noche, ya con la noche caída, sobre las 8 menos cuarto, 8 de la tarde aquí en Tenerife, estén todavía en el recorrido entrando a meta. Se le ha querido dar ese tono también seminocturno, vespertino nocturno, y luego, por supuesto, circunstancias que tienen que ver nuevamente con la climatología. El Parque Nacional del Teide va a haber temperaturas muy bajas en determinadas zonas de la corona forestal del Teide, de Vilaflor, de la Degollada, de lo que es la Rambleta, zonas muy concretas del Parque Nacional del Teide, donde el frío va a ser protagonista, pero luego el espectáculo está garantizado porque estamos hablando no solo de grandes distancias, sino de grandes nombres propios. Estamos hablando de que la élite ha venido a Tenerife por ese cambio de fechas precisamente. Nos destacaba Xavi Posino de UTMB en la jornada de ayer aquí en La SER, en Radio Club Tenerife, que el cambio de fecha ha traído a mucho élite, a mucha gente de mucho nivel y va a haber más que codazos, Verónica John, por ganar alguna de las pruebas importantes. Bueno, y es que el premio es importante. Claro. Sí, es que el premio es importante más allá... son palabras mayores. Son palabras mayores y está claro que dentro de los UTMB Index cada uno quiere seguir sumando, ¿no? Y estamos hablando de ese circuito a nivel mundial, de las carreras del circuito UTMB, que estamos hablando de que, por supuesto, todos los que van a pelearse por estar ahí quieren seguir sumando posiciones en ese circuito. Bueno, y yo creo que hay nombres además muy atractivos, ¿no? En hombres y en mujeres, como para disfrutar de una prueba que, ya lo saben todos, se puede ver en YouTube, en el YouTube de UTMB, desde las 5 menos cuarto, desde las 6 menos cuarto de la madrugada, y ver con los drones todo el espectáculo y sobre todo esa parte final que yo creo que va a marcar un poquito las diferencias y va a marcar distancias cuando nuevamente haya que transitar, porque todas tienen que transitar sentido descendente desde el Teide por el Asomadero hacia Los Realejos, una parte además que son unos 3-4 kilómetros antes de entrar ya cerca del Puerto de la Cruz, que es donde está la meta, con mucho barro, y aquello va a ser una crazy locura. Y la experiencia va a ser un grado ahí. Vamos a saludar ahora mismo a un corredor que tiene experiencia allí, pero como hay particularidades también en cuanto a la meteorología, yo creo que ahí el que esté bien pertrechado y sepa cómo moverse en esos cambios térmicos y
creo que puede tener mucho ganado. Es decir, tú ahora nos hablabas de nombres, nos va a dar nuestro siguiente invitado los que él considere principales en la categoría masculina y femenina. Pero yo creo que tiene un plus la experiencia. Si siempre lo tiene, quizá en esta carrera más. Sergio Martín, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estamos? Tú la conoces. Sí, la verdad que es una prueba que he corrido años atrás en todas las modalidades, creo. He corrido prácticamente, salvo la de 24, creo que he corrido todas las modalidades. Y es una prueba, pues, bueno, la mejor definición son las que han dado ustedes, ¿no? Es una prueba donde juegas con altitud, donde juegas con frío, donde juegas con calor. Canarias o Tenerife en particular tiene mucho microclima, eso también Claro. hay que tenerlo muy en cuenta porque vamos a pasar de temperaturas muy frías a cuando lleguemos a esa costa maravillosa del Puerto de la Cruz, pues probablemente haya una humedad, el calor, el sol y vamos a pasar por todas las etapas. ¿No? Pero es que, Sergio, fíjate, yo creo que Vero y yo esto lo llevamos contando años y siempre hay alguno que se sorprende porque asocia Canarias a lo Estar en la tropical, playita en enero, sí. que es verdad, pero siempre hay alguno, ¿no?, que hace la novatada en estas carreras. Sí, normalmente te sueles confiar y pensar que cada año es igual y todo lo contrario. Hay que tener en cuenta, tal y como comentaba Óscar, que bueno, pues este año precisamente la parte del Teide va a estar bastante fría. Es decir, normalmente aquí en Canarias tenemos una primavera eterna. Por ejemplo, tengo que yo entreno el 25 de diciembre tranquilamente en el Teide y voy en camisada silla prácticamente. Entonces, es verdad que ahora con estos cambios de tiempo, pues la climatología va a marcar muchísimo la diferencia, ¿no? Habéis hablado antes, creo que ha sido Óscar que ha hablado de frío. Óscar, ¿frío tanto como para que haya incluso algo de nieve arriba? No, nieve en principio no, pero preocupan dos factores. El viento, que bueno, muchas veces se suele cerrar el teleférico, que es el que marca un poco si se sube o no a la cima del Teide prácticamente, y temperaturas bajo cero va a haber seguro, pero seguro. Podemos hablar de -2, -3, con un viento importante. Nieve no, en principio no hay previsión de nevadas. Estamos hablando de altitudes en torno a los 2.400, 2.500, 2.200 metros sobre el nivel del mar, pero en principio nieve no. Claro, ya hablamos de temperaturas bajo cero, de altitudes importantes, de algunas de las pruebas que se hacen en la tarde-noche, como destacábamos antes, ese cambio de horario para la prueba que has dicho. ¿Arranca a las 8 de la tarde, Óscar? Arranca la ultra esta noche a las 12 de la noche, del viernes al sábado a la medianoche desde Los Cristianos, a cota cero, a nivel de mar, a cota cero en la playa de Los Cristianos del sur de Tenerife. Sergio, ¿te gusta esa modificación y ese horario vespertino, seminocturno? Pues sí, a mí me parece que le da un atractivo diferente el hecho de poder salir con la luz del día y poder ver esa transición hacia la noche. Aparte de que si tenemos la suerte de que el cielo está despejado, tenemos un paisaje de estrellas espectacular y creo que se puede disfrutar del mar, de la luna y creo que la carrera va mucho más allá de solo correr, sino de vivir esa experiencia también, ¿no? El poder disfrutar del entorno que nos ofrece la isla. Óscar, Entonces, corredor y periodista, Sergio, corredor y nutricionista. Y a mí hay enumeraciones que me hacen ojitos. Por ejemplo, se van a dispensar en esta carrera 18.400 qué ganas tenía de llegar a este punto. litros Atentos de agua. todos los que están escuchando. Hasta aquí bien, 18.400 Sigue. litros de agua, 2.800 litros de bebidas isotónicas, 670 bricks de zumo, 30 kilos de gofio, Ahí, para algo estamos en Canarias. 216 cajas de ambrosías, 984 kilos de papaya, 1.700 kilos de plátanos, 576 kilos de naranjas y también, misma cifra, 576 kilos de manzanas, entre otros alimentos. Bueno, hay galletas, hay barritas energéticas. Señor nutricionista, ¿qué nos puede aportar el gofio mañana? Bueno, pues aparte de ser un producto y un hidrato necesario para los deportes de resistencia, en general es un producto que sirve para cualquier deporte. Ahora no solo el gofio, que ya si lo mezclamos con un platanito de Canarias, la cosa va muchísimo mejor. El gofio nos va a aportar energía y en este tipo de deportes la energía juega un papel fundamental. Entonces, evitar que esa depresión del glucógeno o esa pájara que nos dé, por decirlo de alguna manera, dentro del argot se produzca, pues es recomendable, bueno, pues lo que nos aporta la Blue Trail en cada avituallamiento es un manjar de energía, de gasolina para el cuerpo y por tanto mi recomendación es
que, oye, coger esa pella de gofio, como decimos aquí, nos va a ayudar a mantener la energía constante, ¿no? Pero poquito, sí, ¿no? Porque es bastante... Es contundente. Es un poco cementero. Ahí ¿no? está. Va a depender muchas veces también de qué modalidad vayamos a correr, ¿no? Es decir, no es lo mismo correr 110 que correr 24, ¿no? Los ritmos son completamente diferentes. En una carrera como la de 110, donde el ritmo baja, donde tus pulsaciones también van un poquito por debajo, te permite a lo mejor ingerir un poco más, ¿no? Si vas en una prueba muy rápida, maratón o ya 24, pues ya comerte un poco de gofio a lo mejor te resulta un poco más complicado. Habrá que hacer uso de otras estrategias, ¿no? Es verdad. Sergio, tuviste una charla también en la previa de la disputa de esta Blue Trail que ocupa todo el fin de semana ahí en Tenerife. ¿Qué consejos les diste, sobre todo, no tanto, no sé si a los canarios, como a la gente llegada de fuera, ¿no? De alimentación para afrontar, como decías también, claro, lógicamente teniendo en cuenta que cuál de las distancias es la que cada uno tiene por delante? Claro, la verdad que el día de ayer se dieron, bueno, la gente que acudía, es verdad que recuerdo que había un asturiano que venía ya con su estrategia ya marcada en cuanto a la climatología, nos asustó mucho porque Claro. decía que estaba acostumbrado al frío y al barro, así que eso lo tenía claro, ¿no? Sí, es verdad que ya cada corredor viene con su estrategia definida, ¿no? Y las preguntas ayer eran más en cuanto a oye, ¿qué tengo que comer el día antes? Oye, ¿qué opinas de...? Eras más una mesa redonda, se convirtió en una mesa redonda de preguntas y respuestas que verdaderamente una charla en sí, ¿no? Creo que cada vez la gente viene mucho más preparada a este tipo de eventos y simplemente era perfilar detalles como cantidad de hidratos de carbono por hora y qué puedo comer, qué no puedo comer, ese tipo de dudas. Se hizo muy participativa y la verdad que fue bastante interesante. Qué bien, claro, lógicamente no es lo... Perdona, Verónica, John, que Sergio incide mucho cuando hablamos él y yo y cuando en ocasiones salimos a entrenar y él me da lógicamente pautas que asumo porque sé que estoy hablando con un profesional en la hidratación. La hidratación es fundamental y de hecho el año pasado particularmente en la maratón de la Blue Trail me jugó una mala pasada en no hidratarme bien con los calambres en la parte final. Y claro, estamos hablando de la nutrición, correcto, pero la hidratación es tan, no digo más, pero tan importante como la hidratación, lo que bebe, Sergio, ¿no? Sí, es lo que siempre comentamos, ¿no? Hablamos de microclimas, donde a veces nosotros, como decimos ahí en Canarias, en la zona del Puerto de la Cruz hay la típica panza de burro que se llama, ¿no? Que parece que está nublado, pero parece que no hace sol y al final lo que conseguimos es deshidratarnos. Deshidratarnos es un problema porque el 80 o el 90% de los problemas que tenemos en cuanto asociados a los calambres, por ejemplo, que suelen pasarle mucho a los corredores, viene producido por esa deshidratación, digamos, ¿no? La gente no consume el agua que tiene que consumir o la bebida isotónica en este caso también y es cuando se producen estos calambres. Entonces suele ser tan importante o incluso más importante que muchas veces que la propia alimentación. Que especialmente cuando hace frío, ¿no? Que es cuando menos conscientes somos o cuanto menos sensación de sed vamos a tener permanentemente durante la carrera. Ahí está. Ayer hablábamos con gente que hacía la de 110. Es verdad que va a hacer frío, pero hay que darse cuenta de que salimos de cota de mar. Entonces la gente tiende a salir ya con camisa térmica, guantes, bufanda, buff, gorro y claro, chubasquero. Entonces esas prendas no nos van a permitir transpirar. Por tanto, produce deshidratación aunque el ambiente esté a 0 grados. Y claro, si tú no repones esos líquidos intra, es muy probable que, oye, cuando empecemos a subir en altitud, vamos a llegar a 3.500 metros. Claro, la altitud, si tú no vas bien hidratado, el mal de altura, que es lo que solemos llamar, la hidratación es fundamental. Entonces es muy probable que tengamos problemas de mareo, incluso vómito, antes de conseguir esa cota de 3.500 para volver a descender otra vez al mar. De ahí lo bonito de esta carrera, ¿no? Es decir, te pone de 0 a 3.500 y de 3.500 a 0. Claro, pasando por 20 microclimas, porque pasaremos por humedad, frío, calor, y claro, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La hidratación y la alimentación en esta prueba juega un papel importante. Ayer yo decía que por lo menos el 60% de la carrera va a basarse en esta estrategia que tengamos de alimentación e hidratación. Y claro, luego también hay que gestionar, tú lo has dicho, ¿no? Lo de la ropa, lo más cómodo, entre comillas, es arrancar la carrera, aunque tengas por delante 100 kilómetros, ya con la equipación para las zonas más frías. Pero, ¿tú crees que es bueno mantenerla todo el tiempo? ¿O que al fin y al cabo perder en una carrera de tantas horas, 20 segundos, 30 segundos en, no sé, desprenderte del chubasquero, del buff y demás, puede merecer la pena? Yo creo que es una opinión personal desde mi experiencia, que he sufrido
el ir tapado, he sufrido el ir destapado y por todos lados me han dado, el tiempo y la climatología me han puesto en mi sitio. Yo empezaría a no cubrirme mucho y a medida que vaya subiendo voy adaptando las prendas en función de las características que me vaya encontrando. Porque si salimos de cota cero a ya 700, 800 metros, que vamos a tener por ahí nuestro primer avituallamiento o nuestros primeros avituallamientos en la zona de Vilaflor, que vamos a tener un avituallamiento grande ahí, yo ahí dejaría pues la típica bolsa de vida con ropa para cambiarme otra vez, porque también sudo y por tanto esa ropa se humedece. Y al final no puedes correr 20 horas o 15 horas o 16 horas con la misma ropa, ¿no? Porque al final te terminas destemplando y volvemos a lo mismo. Tenemos que adaptar las prendas a la climatología. Por tanto, para no ir cargando desde el principio, mi recomendación es que marquemos la estrategia, ¿no? Desde ya saber qué voy a dejar en tal sitio y no ir muy tapado. El sudor es un peligro muy importante, un factor efectivamente a tener muy en cuenta. Hablamos de la Blue, de la carrera de montaña más alta de España. Un alarde de logística, la verdad, con 3.200 deportistas. Vamos cerrando, nos ha quedado en el tintero la cuestión de los nombres. Empiezo por ti, Óscar. Bueno, pues yo tengo un ramillete de favoritos. Alguien que conoce muy bien, hablo de la de 47, por ejemplo, Sergio Martín, que entrena y ha entrenado con él. Joel de Paz, un canario, un chico de La Palma que es un número uno, que le puede meter en problemas a Fran Anguita, que será alguno de los nombres a tener en cuenta, Roberto de Lorenzo, Andreu Simón, pero luego estamos hablando de nivel femenino de Tony McCann, ¿no? Que va a correr la distancia de 24K. Estarán también Christopher Clemente en esa distancia. Christopher, que viene de Sudamérica, de correr la semana pasada, y lógicamente luego ya en las pruebas de mayor distancia, la trail y la ultra, Tom Evans, Dimitri Medvedev, o bueno, gente aquí muy conocida en la de 73 como Miguel Eras y Roberto Eras, que nos avisaban de que el gran Roberto Eras, el hermano de Miguel Eras, viene a por todas en esta carrera, y por supuesto Jordi Gamito, ¿no? Pero cuidado con Roberto Eras, que todo el mundo apunta a Miguel, pero su hermano Roberto creo que también tiene un nivel importante, ¿eh? Sergio, bueno, es que Gamito y Eras son viejos conocidos del programa, sí. Miguel, pero cuéntanos tú, Sergio, ¿tú qué más puedes sumar? Y sobre todo vamos a no despistar las corredoras. Bueno, eso es lo que te iba a decir. Es verdad que Óscar acaba de dar un abanico ahí en la parte masculina, de la cual yo creo que me he peleado con casi todos, menos con Roberto, y me ha tocado sufrir ahí. Pero le voy a hacer un guiño a esa parte femenina, porque hay mujeres que he competido con ellas y también, pues eso, me han sacado la chicha muchísimo. Tenemos, yo qué sé, Seila Vilés, por ejemplo, que me parece una corredora espectacular, o bueno, Gemma Arena, ya ni te cuento, ¿no? En ese tipo de distancias yo creo que son, desde mi punto de vista, las favoritas, ¿no? Y sí es verdad que, bueno, apuntando a lo que hablábamos de mujeres, y así vamos a distancias pues un poco más grandes, pues yo no descartaría ninguna, porque el hecho de ir a afrontar una prueba de 110 kilómetros, seas hombre o seas mujer, para mí ya, yo creo que todos son favoritos y favoritas y ganadores. No puedo decir otra cosa. Hay mucha calidad, desde luego, la línea de salida. No sé, está, por ejemplo, la corredora Emily Hangwood, esta mujer de Zimbabue, que también, aparece como una de las grandes candidatas. La de 73 creo que va a disputar en esta ocasión. Exacto. Es verdad que hay un abanico amplio, sin olvidarnos de la gente de casa. Es que Óscar ha barrido ahí un poco para casa, sacando los nombres de canarios y canarias a la palestra, que está muy bien. Óscar, ¿qué más nos queda por contar de esta Blue Trail? Para quien no la conozca, si es que hay alguien todavía en el universo del running que no ha oído hablar de la prueba. Bueno, pues que es una prueba que se quiere marcar referente por la sostenibilidad, por el desarrollo del comportamiento adecuado con el medio ambiente. Se hacía mucho hincapié en los bastones, en el no uso en este caso de bastones, en que lógicamente va a haber comisarios y que van a hacer controles de material y por supuesto del uso no de bastones, pero se quiere incidir mucho sobre todo en la huella de carbono. Ya de por sí invadimos un territorio protegido, el Parque Nacional del Teide, que es muy difícil a nivel de permisos, pero muy difícil conseguir permisos para correr por el Teide, por el Parque Nacional, y a partir de ahí, pues la conciencia, que yo creo que tenemos el
iba a decir el 100%, el 99% de los corredores, que es pues no tirar desechos, guardarte todos los desechos y ser respetuosos con el medio ambiente. Aquí se incide mucho, Verónica, John, el respeto al medio ambiente porque, bueno, para cualquier persona en cualquier lugar del mundo, sus montes, sus montañas son sagradas, pero para los tinerfeños, el Parque Nacional del Teide y nuestros montes, que hemos sufrido y han sufrido tantos incendios en los últimos años, 2023 el último muy gordo, bueno, es importantísimo la sostenibilidad. Así que aquí se hace mucho hincapié el respeto profundo al medio ambiente. Al hilo de esto, añadiría, Óscar, el dato que me parece muy relevante. Un 25% de los deportistas que van a participar en la carrera han participado donando también fondos a la iniciativa Tenerife Renace, que organiza el Cabildo, sí. Y bueno, que busca pues al final no también tener esa parte, no solamente que la isla no esté peor cuando tú te vayas que cuando llegaste, sino dejarla un poquito mejor, ¿no? También aportar ese granito de arena, que es muy importante. Efectivamente, es una campaña del Cabildo para la reforestación de los montes de la isla que, como te decía y les comentaba, ha sufrido los embates del fuego, cruel, sobre todo en algunas de las zonas concretas por donde transita la Tenerife Blue Trail en los últimos años. Y es un 25% que no está nada mal. A mí me hubiera gustado de a todos que hubiera sido un poquito superior al 25%. Bueno, era un añadido más a la inscripción, un pequeño porcentaje de 5 euros. Bueno, yo creo que al final está francamente bien y todo sea por ayudar también a la reforestación. Bueno, Sergio, pues te dejamos casi poner el broche final. Hemos hablado de cómo comer antes, después, de qué equipación llevar, de lo que nos espera en el clima, de lo que va a disfrutar toda la gente y nada, ya pues falta conectarse a la prueba mañana sábado y disfrutar, ¿no?, del recorrido. Pues sí, disfrutar del recorrido, disfrutar de la prueba y bueno, voy a aprovechar tu espacio un minuto para agradecer a la Tenerife Blue Trail porque también fomenta la investigación científica y todo esto a los corredores se les va a pasar un cuestionario para seguir con la investigación, cómo evitar esas molestias gastrointestinales, que forma parte de mi tesis y tengo que ser agradecido y aprovecho vuestro espacio para que todos los corredores, bueno, invitarlos a participar en los cuestionarios que le van a llegar estos días y nada más. Simplemente agradecerles a ustedes, bueno, que informen, que sigan en esta línea, a ti, a Óscar, a todos, porque al final el mundo del trail es apasionante. A mí me enamoró desde el minuto 1 que lo practico y es una modalidad y es un deporte que lo puede practicar desde el menos amateur al más profesional. Y bueno, yo solo fomentar el deporte, una vida saludable y agradecerles a ustedes por difundirlo, ¿no? Y que viva el gofio, Sergio. Bueno, por supuesto, y el plátano. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.